Bueno, estamos por tercera vez reunidos hoy. Esta sería la última, por lo menos, sesión de clase. Podemos hacer una más para las preguntas si así lo desean. Yo no tengo ningún problema. Me interesa mucho que estemos encima de este tema, ¿ok? Ya vimos entonces lo que es el modelo keynesiano en una economía cerrada sin sector público. ¿Qué significa una economía cerrada sin sector público? Que no, del lado de la demanda, todo el ingreso de la economía es gastado por los hogares y por las empresas. ¿En qué variables? En consumo e inversión. Entonces, en esa economía privada, pues obviamente también hay equilibrio. Hay equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y cuando el ahorro es igual a la inversión. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar otro actor interno muy importante, que es el gobierno, y ver el efecto que tienen las variables del gobierno sobre el modelo keynesiano. Recuérdense que nada más y nada menos el gobierno puede dinamizar la economía a través de la política fiscal. Entonces, Keynes realmente creó este modelo, entre otras cosas, para determinar no solamente el papel de la inversión, sino cómo el Estado, cómo el gobierno, manejando sus variables de ingresos y gasto público, puede dinamizar la demanda y puede permitir que haya una mayor producción de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, es muy importante, por supuesto, entender todo lo relacionado con cómo encaja el gobierno dentro del modelo keynesiano, porque esa es la base de por qué la política fiscal puede lograr un crecimiento de la economía. ¿Okay? Se rompe entonces con aquella famosa neutralidad del dinero, en la cual para los clásicos, el hecho de que el gobierno aplique política fiscal expansiva simplemente va a generar una compensación entre las variables dentro de la demanda agregada y no hay ningún impacto sobre el ingreso. Aquí se rompe eso y la actuación del gobierno a través del efecto multiplicador va a tener efecto sobre el consumo y el propio gobierno con su variable gasto va a tener efecto sobre la demanda agregada y todo esto puede ayudar a determinar un nuevo nivel de ingreso, ¿ok? Entonces, vamos con calma. El modelo de Keynes en una economía cerrada con sector público es lo que vamos a ver ahora. En el modelo keynesiano, el Estado interviene en la economía, es decir, aplica política fiscal para sacar a la economía de la recesión. Recuerden que todo esto comienza porque en los años 30 había una fuerte recesión. Para ello, cuenta con dos poderosos instrumentos, los impuestos y el gasto. Que como saben, el gasto se deriva en dos vertientes. Una, que es el gasto que hace para realizar sus funciones, es decir, el gasto que hace contratando su personal y el gasto que hace comprando bienes y servicios, maquinaria, todo lo que, en lo que el gobierno gaste. Y otro es las transferencias, las donaciones que hace a las familias para que estas familias puedan consumir más, ¿ok? Entonces, el gobierno puede aplicar también política fiscal, no solamente cuando la economía está en recesión, sino también puede aplicar una política fiscal contractiva para evitar que haya presiones inflacionarias. Pero generalmente el gobierno de forma discrecional no aplica política fiscal contractiva. Generalmente el tema de la inflación se maneja con la política monetaria. Como les digo, la política fiscal está diseñada básicamente o en primera instancia para sacar a las economías de la recesión. El gobierno actúa directamente en la economía a través del gasto del gobierno e indirectamente a través de los impuestos y las transferencias a los hogares. Entonces es importante entender que hay dos vertientes de actuación del gobierno. Una directa, porque forma directamente parte de la demanda agregada, y otra indirecta, porque lo que el gobierno haga con los impuestos y con las transferencias va a modificar el ingreso, es decir, va a modificar esa parte que va al consumo y la otra al ahorro, nada más y nada menos. ¿Ok? Entonces, me avisan cuando ya vean la pantalla completa, por favor.
Ya se ve completa. Perfecto, se ve todo bien, ¿verdad? No perdemos ningún detalle por aquí. ¿Puedo o no? Entonces, repito, jóvenes, la actuación del gobierno va a modificar el componente autónomo que está en la función de consumo, ¿ok? O en la función de demanda. Ya deja de llamarse función de consumo para ser una función de demanda porque ya tiene otros elementos aparte del consumo, ¿ok? Y también modifica la pendiente y el multiplicador. Entonces vean todos los cambios que ocurren y en una hojita, por favor, vayan anotando cómo va cambiando la determinación del ingreso, el multiplicador y la propia curva de demanda o función de demanda cuando incorporamos al gobierno. Entonces, veamos, la actuación del gobierno en la gráfica. Por una parte, ya no vamos a tener la I solita, sino que la vamos a llamar ID, que es ingreso disponible. ¿Por qué ahora va a ser el ingreso disponible? Porque al ingreso le vamos a restar la parte de la renta que extrae el gobierno vía impuestos y le vamos a sumar la parte de las transferencias que le da a los hogares, ¿ok? Eso hace que tengamos el ingreso disponible. Un aspecto importante es que generalmente el impuesto a la ganancia no es un monto fijo. O sea, no es que usted, el gobierno le dice, en impuestos sobre la renta todo el mundo va a pagar este año 200.000 bolívares. No, el impuesto se genera con una tasa impositiva que va a ir pechando la ganancia de las personas. Obviamente, en la medida que las personas vayan ganando más, pues les va a tocar pagar más impuestos y en la medida que la ganancia de esa persona sea pequeño, pues entonces va a pagar menos impuestos. ¿Ok? Como esto es una tasa, entonces esta relación que está aquí se cambia de esta manera, ¿sí? Ingreso disponible va a ser igual a ingreso más las transferencias dadas a la familia menos la parte del ingreso que corresponde a los impuestos. Te repito, ahora la función de ingreso queda de esta forma. El gobierno, a su vez, esto es lo que llamamos actuación indirecta del gobierno, ¿ok? Porque lo hace indirectamente influenciando el ingreso y de alguna manera lo que él haga con este ingreso va a tener efectos sobre el consumo y va a tener efectos sobre el ahorro. Al tener efectos sobre el ahorro también va a tener efectos sobre la inflación, ¿ok? Entonces, esta es la parte indirecta. Obviamente, la parte directa, el gobierno forma parte del gasto del gobierno y la variable que se considera autónoma, por lo cual, perdón, el gobierno tiene una variable dentro de la demanda agregada, que es el gasto del gobierno, y esa variable es autónoma. Siempre estos circulitos van a significar que son variables exógenas que se determinan fuera del modelo por una decisión que tomen los agentes económicos dependiendo de cuál sea la variable. Fíjense, interesante entender que ahora, en el caso de las transferencias se le dan directamente a las familias. Por eso es que en el modelo de la demanda agregada vamos a tener no solamente la parte del consumo, del gasto autónomo, sino también las transferencias. Y ojo que las transferencias siempre van a tener una cosa importante. La transferencia que reciben los hogares no la van a gastar 100%, se va a seguir cumpliendo la situación en la cual una parte de la transferencia que reciba los hogares la van a gastar y la otra la van a ahorrar. Es decir, que la transferencia va a estar influenciada por la propensión marginal a consumir. Al final, entonces, cuando vayamos a calcular el componente autónomo, es decir, esta variable que está aquí, tenemos que tomar en cuenta ahora, cómo está el gobierno, el consumo autónomo, la inversión, el gasto y las transferencias multiplicadas por la propensión marginal a consumir. Todos estos elementos nos van a dar la parte autónoma de la función. Y luego, en la función como tal, el hecho de que tengamos una parte del ingreso que se sale vía impuesto, pues entonces esto modifica la pendiente de esta función de consumo y modifica el multiplicador. ¿Cómo
modifica la función de consumo. Ahora la demanda agregada va a ser igual al componente autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos T. 1 menos T para hacer el ajuste de la parte impositiva, y ahora todo este elemento va a ser la pendiente que acompaña al ingreso disponible. Todas estas son derivaciones matemáticas que yo no se las voy a hacer, joven. El que tenga curiosidad de todas esas derivaciones matemáticas, ahí está el libro de Mankin, ahí está el libro de nuestro amigo Mochón, y cualquier otro texto que las tenga, ¿sí? Yo tomo las fórmulas ya acomodadas, ¿sí? Esas derivaciones matemáticas no son mi fuerte y no tengo ningún problema en admitirlo, ¿de acuerdo? En el caso del multiplicador, entonces el multiplicador queda modificado de la siguiente manera: 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir multiplicado por 1 menos T, ¿ok? Entonces ahora estos son todos los cambios que tenemos que tener en cuenta en la fórmula cuando estamos hablando de una economía cerrada con sector público. Es decir, que el ingreso se va a seguir determinando por la multiplicación de A por K, pero ahora tanto A como K incorporan en el elemento que significa la actuación del gobierno. En este ejemplo que está aquí de cruz keynesiana, vamos a partir del hecho de que el gobierno decide una política fiscal expansiva directamente aumentando su gasto. Es decir, el gobierno decide que va a, supóngase que decide que va a construir una nueva autopista, y entonces eso va a generar una serie de gastos, o que va a tener un nuevo plan de educación y entonces eso va a generar una serie de gastos y un aumento al personal que está a su cargo, y entonces toda esa dinámica siempre se va a representar ese aumento de la demanda agregada como un desplazamiento de la curva hacia arriba, ¿ok? Entonces, como les decía en la otra parte, lo primero que se grafica es la posición de base en la cual hay un determinado nivel de ingreso, y en ese ingreso la economía siempre va a partir de equilibrio, donde la bisectriz ¿cómo se llama? Se intersecta con la curva de demanda, pues entonces allí vamos a tener el ingreso inicial. ¿Cómo vamos a graficar ese componente o esa política fiscal expansiva? Vamos a desplazar la curva. Ahora vamos a tener un nuevo componente autónomo en el cual va a recoger el cambio de el gasto del gobierno desde un valor inicial, supóngase de 500, a un valor nuevo de 2.000, de 3.000, ¿ok? Entonces, ese desplazamiento lo vamos a tener aquí. Eso significa entonces que va a haber una nueva intersección entre la curva de demanda y la bisectriz, y allí va a haber un nuevo nivel de ingreso. O sea, ¿qué ha ocurrido en esta economía con la política fiscal? Ha ocurrido un aumento del ingreso. ¿Y por qué ha ocurrido ese aumento del ingreso? Porque el gobierno ha movido autónomamente el gasto, ha aumentado el gasto. Y adicionalmente ha ocurrido un efecto multiplicador, ha aumentado el ingreso por un aumento del gasto. ¿Por qué? Bueno, porque eso, por ejemplo, esos pagos que haya hecho el gobierno a los empleados públicos, o ese pago que haya hecho a los proyectos, cualquier destino que haya tenido el gasto del gobierno, esa persona que recibió ese ingreso, pues entonces va a gastar parte de ese ingreso en una determinada proporción que, como sabemos, es la propensión marginal a consumir. Entonces, otra vez, esta es la variación completa del ingreso. Está formada esta variación del ingreso por una variación del gasto y del multiplicador, y entonces todo este crecimiento que está aquí lo vamos a dividir de este lado en dos fragmentos. Volvemos a pasar la línea paralela aquí, como les digo, y la línea paralela aquí, y donde se intersecta la nueva curva de demanda con la anterior curva de demanda, ese va a ser el efecto del aumento autónomo, en este caso del gasto. Y donde se intersecta esa curva que hemos trazado imaginariamente, una vertical y otra, perdón, una horizontal y otra vertical,
todo ese elemento va a ser el efecto multiplicador. Fíjense que lo que hacemos es partir de este punto y pasar la línea, de este punto y pasar la línea, y creamos todo este gran triángulo que está aquí, que está representado de este lado por toda la variación del ingreso, y lo que queremos decir de este lado es que toda esa variación del ingreso corresponde al movimiento autónomo de la variable gasto y al efecto multiplicador. ¿Cómo se ha calculado el multiplicador? 1 entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T. Obviamente, para nosotros tener resultados, nos tienen que dar todas estas variables. Nos pueden decir la función de la demanda, y en la función de la demanda, pues nosotros podemos ubicar cuál es el componente de la propensión marginal a consumir y cuál es la tasa impositiva, y con ello calcular el multiplicador. Un elemento que debemos chequear aquí, entonces ahora, eso sería cuando el efecto es sobre el gasto. Ahora vamos a ver la consecuencia de una política fiscal, pero en este caso contractiva, en la cual el gobierno decide aumentar los impuestos, ¿ok? Si bien les he dicho que no es lo normal que el gobierno aplique política fiscal contractiva, obviamente el modelo está diseñado para que también explique esta situación, ¿ok? Entonces, veamos el efecto. Con la actuación del gobierno debemos tomar en cuenta que en la gráfica el corte de la demanda agregada será más arriba que en una economía cerrada sin sector público, porque hemos incluido el gasto del gobierno, y la curva será menos inclinada en señal de una pendiente menor. Es decir, esto que está aquí lo que trata es de diferenciar una curva de demanda que no tenga el sector público de una curva de demanda que sí lo tenga. Una curva de demanda que sí tenga el sector público, el componente A incluye ahora el gasto, y la pendiente nos dice por la parte gráfica de lo que opera aquí con el multiplicador, que la pendiente va a ser más plana, ¿ok? Entonces, fíjense, en esta gráfica vemos el efecto de un aumento de la tasa impositiva que va a generar una reducción del ingreso, política fiscal contractiva, y el multiplicador entonces va a ser negativo. Quiere decir que así como el multiplicador puede ser positivo y generar una expansión en la demanda agregada, puede ser negativo y generar una contracción en la demanda agregada. Fíjense cómo haríamos la gráfica de un aumento de los impuestos. Esta es la curva original ahora, ¿sí? Esta que está aquí es la curva original donde vamos a tener el ingreso 1, ¿ok? Aquí casi no se ve la intersección entre la recta de 45 grados y la función, pero sí está, es esta que está aquí, y este es el ingreso 1, esta sería la situación original. Cuando nosotros subimos la tasa impositiva, fíjense que lo que vamos a generar es un efecto contractivo. Ahora este es Y sub 2. ¿Por qué no se cambia el componente autónomo? No se cambia el componente autónomo porque los impuestos no están en esta variable que está aquí, ¿sí? Sino que el efecto de los impuestos cuando es una tasa son todos sobre el ingreso disponible, y obviamente al afectar el ingreso disponible van a afectar a toda la demanda agregada, pero por este lado. Por eso es que vemos que esta curva ahora es menos plana, ¿sí? Menos plana, y se intersecta ahora en este punto que está aquí. Menos inclinada, y se intersecta en este punto que está aquí. Entonces, en este punto que está aquí, ha ocurrido lo contrario. Ha ocurrido una reducción del ingreso que tiene que ver con el aumento del impuesto y el efecto multiplicador. Esta reducción de aquí hasta aquí sería explicada en este trayecto por el aumento de la tasa impositiva. Y este efecto, dijéramos de alguna manera, el multiplicador perdió toda esta potencia que está aquí, y si, qué sé yo, a lo mejor era 4 o 5 en la relación inicial, ahora es 1,5 o 1,2, ¿sí? Es un multiplicador que ha perdido potencia. No significa que sea negativo, ¿sí? Sino que ha perdido potencia, y obviamente ha generado que este sea el nuevo nivel de ingreso cuando se aumenta el impuesto. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta?
¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Cómo les está pareciendo el tema, jóvenes? Quiero escucharlos. Bien, profe, solo que un poco complicado lo de la gráfica, pero bien. Un poquito más, por eso es que ya tienen que quitarle otra vez el polvo al problemario, empezar a trabajar con el problemario, ¿ok? Y para que no haya problema. Entonces, fíjense, la base de todo sigue siendo determinar el ingreso, jóvenes, ¿sí? Y para determinar el ingreso de equilibrio, entonces, lo que vamos a ver es qué ocurre con los componentes autónomos y con el multiplicador, ¿ok? Entonces resulta que cuando tenemos la actuación del gobierno, el gobierno interviene con tres variables. ¿Por qué separamos el gasto? Porque acuérdense que las transferencias van directo a los hogares. Entonces, vamos a tener, por un lado, los impuestos, que saben que los tenemos con la letra T. Por el otro lado, vamos a tener el gasto del gobierno en pagar a los funcionarios públicos, en la compra de bienes y servicios. Y por otro lado, vamos a tener TR, que son las transferencias que le hace el gobierno a los hogares. ¿Ok? En el componente autónomo de la inversión, ¿cómo se modifica la cosa? Bueno, al componente consumo más el componente inversión, ahora le vamos a sumar, ¿qué le vamos a sumar, jóvenes? El gasto, El gasto, el sí. gasto, y hemos dicho que C por TR, que las transferencias, que también se las vamos a agregar, vamos a estar pendientes que las transferencias hay que multiplicarlas por la propensión marginal a consumir. Después vamos a ver esto con datos y les va a ser más fácil de identificar, ¿sí? Pero estamos en la parte inicial de irnos identificando con las variables. Por el lado del multiplicador, ¿cuál va a ser el cambio? Perdón, que el multiplicador va con B chiquita. 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T. ¿Ok? Quiere decir que ahora tenemos que tomar en cuenta estos elementos en el componente autónomo y este elemento de la tasa impositiva en el multiplicador. ¿Mm? ¿Qué tal, jóvenes? Profe, una duda. En Díganme. el C, en el consumo de transferencias, ¿no sería transferencias por la PMC? Es esta O C sea, que tengo puse duda. aquí. Pasa que Ah, ok. cuando te pongo propensión marginal a consumir, se ve un poquito más raro, sí, porque se ve muchas letras. Ah, ok. ¿Sí lo Gracias. viste? Pero bueno, Sí, sí. vamos a ponerlo así, ¿sí? Para que no se nos vean tantas letras. Además que en algunos textos lo puedes conseguir con la palabra C, entonces, bueno, es para que te estés familiarizado que puede ser cualquiera de las dos expresiones. ¿Estamos entonces, jóvenes? ¿Mm? Con esos cambios que genera el gobierno. Sí, profe. Ok, entonces, obviamente, ¿quién nos falta? Para tener todas las relaciones completas, nos falta que esta sea una economía abierta. Y para que sea una economía abierta, ¿qué tenemos que incluir? Las exportaciones netas. Y las importaciones, ¿verdad? Es decir, una economía abierta siempre va a ser una economía que comercializa con el resto del mundo. Una economía cerrada siempre va a ser una economía que no comercializa con el resto del mundo. Entonces, veamos eso. En una economía abierta, los agentes económicos residentes intercambian bienes y servicios con otros países, es decir, exportan e importan bienes y servicios. Estos intercambios se realizan a un precio relativo de bienes del país extranjero expresado en términos de los bienes nacionales, es decir, las decisiones de qué exportar y qué importar dependen del tipo de cambio real. ¿Ok?
¿Cómo se modifica entonces la ecuación de la demanda agregada? ¿Cómo se modifica el multiplicador? ¿Y cómo se modifica el componente autónomo? Veamos. Bueno, primero aquí, las exportaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso externo. O sea, si nosotros hacemos una función de exportaciones, las exportaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso externo. Pero en nuestro modelo, jóvenes, realmente las exportaciones van a ser un componente autónomo, es decir, van a ser X sub 0, ¿ok? Por su parte, las importaciones también dependen del tipo de cambio real y del ingreso nacional. Como saben, parte de las importaciones son bienes finales, pero la mayor parte son bienes de capital y bienes intermedios o insumos, y entonces hay una estrecha relación entre el ingreso, visto como la producción, y las importaciones, ¿ok? Eso hace que la relación de las importaciones sea M, como se las enseñé hace ratico. X va a ser X sub 0 y M va a ser M igual a M sub 0 más la propensión marginal a importar de I. Esos cambios están aquí en la curva, fíjense. En el caso de la demanda, ¿cómo termina quedando la demanda con todos sus componentes? De este lado van a estar los componentes autónomos, aquí va a estar la propensión marginal a consumir y 1 menos T. Recuérdense que hasta aquí esto es una economía mixta, es decir, una economía de privada más el gobierno. Y le vamos a hacer esta adición, más M chiquita, más M minúscula, es la propensión marginal a importar, es decir, cuánto varían las importaciones, cuánto varía el ingreso, y obviamente el I ahora es el ingreso disponible porque al estar el gobierno en esta ecuación, pues ya I ha sido modificada por I disponible, ¿ok? En el caso del multiplicador también agregamos ese componente, es decir, ahora el multiplicador va a ser 1 entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T más M. Toda esta parte sale restando a 1, ¿sí? Y todo este valor es el denominador y el 1 es el numerador. Después vamos a hacer los cálculos con eso. Entonces, finalmente, así nos quedaría nuestra cruz keynesiana con todos los componentes. Del lado de la demanda van a estar el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Del lado de la oferta va a estar la variable I. La función es con todos estos componentes que están aquí. Y entonces esta gráfica, esta lámina que sigue, tiene la información más completa, ¿sí? Ya están viendo la nueva gráfica que dice la demanda agregada y el multiplicador con todos los componentes. Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense. En resumen, la demanda agregada es una función. La demanda agregada va a ser A más C, que esta es la propensión marginal a consumir, más M de ID. Esta es la función de la demanda agregada, porque la demanda agregada se determina dentro del modelo. Y al final, cuando estamos determinando la demanda agregada dentro del modelo, lo que estamos determinando, jóvenes, es Y sub E por el lado de la demanda. Es decir, el ingreso, el ingreso por el lado del gasto. Suena un poco raro, pero es así. El componente autónomo, ¿verdad? Esta A, esta que está aquí, queda representada por consumo más inversión, más gasto, más la propensión marginal a consumir por las transferencias recibidas por los hogares, más las exportaciones autónomas, menos las importaciones autónomas. Estos serían todos los componentes que forman A cuando estamos en una economía abierta. Y el multiplicador queda modificado 1 entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T más E. Quiere decir que para obtener el ingreso en la economía, según Keynes, lo que tenemos es que multiplicar los componentes autónomos y el multiplicador. Esto, así resumido, significa todo esto que está aquí. ¿Está claro? Todo este componente de aquí es el multiplicador y todo este componente que está aquí es los componentes autónomos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Una política fiscal expansiva, un movimiento del lado de la inversión, cualquier elemento que permita
o que genere un aumento de la demanda, lo vamos a entender de la siguiente manera. La economía va a partir de un primer nivel Y sub 1, ¿verdad? Fíjense que en este nivel Y sub 1, en esta gráfica, lo vamos a identificar como la primera función de demanda con la recta de 45 grados. Jóvenes, recuérdense que los demandantes no producen nada, ellos compran. Y cuando ellos compran, pues las empresas producen para vender y satisfacer esas compras. De manera que este punto que está aquí de equilibrio corresponde a un ingreso determinado, ¿verdad? Que ha sido posible por la combinación de una determinada cantidad de trabajo y la utilización de determinada capacidad de producción. En otras palabras, la producción se ha generado aquí, en el mercado laboral y en el mercado de los factores productivos, como una combinación de capital y de trabajo, y por alguna razón entonces se ha decidido que esta es la producción, que este es el punto donde se equilibran la oferta y la demanda, y en ese nivel entonces tenemos, si es la gráfica de oferta y demanda agregada, por aquí va a estar la demanda agregada, por aquí va a estar la oferta agregada, y este es el punto donde está el PIB real y el nivel general de precios. ¿Estamos claros con ese primer punto? Repito, Sí. este punto y este punto. Ahora lo que vamos a hacer es explicar un desplazamiento de la demanda agregada. Un desplazamiento de la demanda agregada a 2 significa que cualquiera de los componentes se ha movido, inclusive imagínense que se han movido todos los componentes y ocurre un desplazamiento de la demanda agregada. Ese desplazamiento de la demanda agregada genera un nuevo nivel de renta. Ese nuevo nivel de renta ha sido posible porque hay dos empujes. El empuje que da el componente autónomo que se haya movido o los componentes autónomos que se hayan movido y el multiplicador. Lo que ha ocurrido en la práctica es que ahora hay mucha más ventas. Los empresarios se han dado cuenta de que la demanda está dinámica, que están vendiendo mucho, que sus inventarios se están reduciendo, y entonces ellos que tenían capacidad ociosa, lo que han hecho es, ¿cómo se llama? Estimulados por el deseo de obtener ganancias, incorporar más trabajo. Es decir, esta es una economía que tenía un determinado nivel de desempleo porque la economía está en recesión, y lo que ha pasado es que se ha contratado más mano de obra y se ha producido más bienes y servicios. ¿Qué ha generado toda esa dinámica de mayor producción de bienes y servicios? El estímulo que están recibiendo los productores del lado de la demanda. En la práctica, lo que dice Keynes es que un desplazamiento de la demanda agregada, como la oferta agregada tiene pendiente positiva o inclusive en el caso más extremo de Keynes es una línea totalmente vertical, totalmente horizontal la oferta agregada, pues entonces un aumento de la producción va a permitir que haya, un desplazamiento de la demanda va a permitir que haya un aumento de la producción, que haya un estímulo para producir más. Eso puede ser que tenga un efecto sobre el nivel general de precios, jóvenes, pero recuerden que en una economía que está deprimida, y más si la depresión es severa, pues entonces ahí el efecto de los precios no es un problema. Esta es una economía típica donde el problema ha sido el alto desempleo, jóvenes. Y lo que ha ocurrido es que del lado de la demanda se ha alimentado los componentes de la demanda, como el consumo, como la inversión, o póngase inclusive que sea un efecto externo. Resulta que ocurrió una dinámica mejor y ahora todo se consiguió la vacuna del coronavirus, y entonces ahora resulta que las personas vuelven a viajar a esta economía, por ejemplo, y entonces hay más entradas por turismo, hay toda una dinámica en ese mercado, y entonces el punto es que ha ocurrido este aumento de la demanda agregada. Este aumento de la demanda agregada ha permitido que se aumente una mayor contratación de mano de obra. Recuérdense, jóvenes, que cuando hay una mayor contratación de la mano de obra,
perdón, que cuando hay una recesión, el mercado laboral también está deprimido, ¿sí? Y entonces hay una mayor oferta que demanda laboral. De manera que los trabajadores pues realmente están en una situación en la que desean más bien conseguir empleo y cualquier estímulo, cualquier contratación, ellos están dispuestos a tenerla. Lo que ocurre después aquí, pues obviamente es que en esta dinámica empieza a haber un aumento de precios y la oferta, perdón, sigue respondiendo a ese aumento de los precios. ¿Qué tal hasta aquí, jóvenes? Obviamente vamos a dejar hasta aquí lo que hemos avanzado en la materia. Lo que hemos hecho es básicamente explicar casi que en su totalidad en el modelo keynesiano, ¿sí? Porque luego lo que viene es cómo se determina, cómo se hace para mantener el equilibrio en una economía. Es decir, cómo Keynes logra explicar que una economía esté en equilibrio en el corto plazo. Y Profe, yo tengo puede una ser duda. una dinámica que no está en el precio, dígame, corazón. ¿Cómo sería el segundo gráfico en el caso que se redujera la demanda agregada, es decir, que se redujera la inversión? En el, Digo, sería, el ingreso. El sería ingreso. completamente hacia atrás. Fíjense, joven, esto se va a reconvertir otra vez. Yo no tengo ningún problema en volver para, ¿cómo se llama? Aclarar las dudas. Yo creo que es sano que por lo menos hagamos unos 10, 15 minutos más donde ustedes puedan aterrizar esta información que les he estado dando, ¿sí? Entonces nos volvemos a ver en un ratico porque queda un minuto. No me da chance de contestarte ahorita. Está bien. ¿Ok? Entonces, bueno, nos volvemos a conectar mínimo tú y yo. Bueno, jóvenes, seguimos entonces otro ratico más. Si me abandonan, buen provecho. Igual los quiero mucho.